Mi gente, ¿qué tan recomendable sería colocar la cuchilla de la Babyliss Skeleton en este trimmer de la VGR 906? ¿Vale la pena o no vale la pena? Vamos a decirles de entrada, mi gente, para no pasar mucho tiempo, para no perder mucho tiempo. Ahora les voy a enseñar cómo hacerlo, ¿ok? Porque no es que se necesita quizás no hay tanto trabajo de hacer ahí, ¿ok? Pero les quiero decir, la máquina, el pequeño error que tenía es que no se regulaba a 0. Y con la cuchilla Babyliss tampoco. Ok, ese es el problema. Queda un poquito mejor el 0, pero pues no tanto como nos gustaría a nosotros. De todas maneras, miren cómo se hace. Ok, mi gente, aquí prácticamente ya tengo la cuchilla colocada. Ok, como pueden ver, aquí está la cuchilla Babyliss y la interna también. Ok, la interna también es de Babyliss. Esta es la regulación que hay. Veamos si se logra ver bien. Ok, esa es la regulación que hay. Ahora, prácticamente el tornillo que está aquí, que es diferente, por eso es que yo tengo ahora esto, ahí donde hay diferentes medidas, ¿no? De los tornillos, ya que nos están llegando diferentes tornillos. Ok, abrimos, que aquí es un poco, digamos, más fácil que en las otras máquinas. El accesorio que va aquí para agarrar esto y hacer mejor, tener un mango como esto, digamos, lo compré y se me desapareció, no sé dónde fue a parar y tengo que hacerlo de momento con la mano. Ok, vean, esta es la parte interna. Esta es la parte interna. Ok, tiene aquí donde va el resorte. Ok, simplemente esto pues va apoyado aquí, nada más. Y de momento vean que en esta parte no hay para regular la cuchilla. Aquí en esta parte, aquí no hay para regular la cuchilla. Ok, y eso pues es lamentable. Eso es lo que no tiene para hacer la regulación, ¿no? Como lo tiene la 907, vean. Ahí tiene el tornillo y aquí también. Ok, ahí está, pues se puede regular al 0. Okay, en este caso yo la tengo regulada así. Mi gente, aquí no hay nada de extraño, por lo tanto no les tengo que enseñar mucho. Esta parte, sacamos esta parte de aquí. Ok, esta parte que ven aquí, esto es de la VGR, la que viene aquí. Ok, y de momento tengo que utilizar esta para que vaya a ser compatible esto aquí, ¿no? Si de momento quiero colocar el de la Babyliss, que es o sea, no podría, ¿no? Porque debe ir el suyo normal. Ok, de momento lo dejamos aparte, que aquí tengo todo lo que fue de la VGR y el resto de la Babyliss. Ahora, mi gente, prácticamente es eso. Ustedes digamos que ya tienen sacado las cuchillas de la Babyliss. Ok, aquí están, la interna y la superior. Simplemente colocan esto aquí, ok, y esto que es de la VGR mismo, con esta partecita que ven aquí, esto para la parte de abajo, así. Ok, de esta manera. Ok, ya está colocado. De momento esta se coloca ahí y ya estuvo. O sea, eso es todo. No hay nada aquí de ciencia o algo así. Ok, se coloca ahí, que va colocada a presión, y luego de que el tornillo ok, y ahí queda regulada, pues como queda. O sea, no hay forma de poderla regular uno mismo. Vean. Ok, esa es la regulación que queda. Vean ahí. Esa es la regulación que queda. Ok.
Ok, ya que vieron cómo se hace, ya pues el trabajo es ese, eso es lo que tienen que hacer para cambiar la cuchilla. No se necesita tanta vaina, digamos, no hay tanto problema en el cambio de cuchilla, simplemente que la regulación, pues como vieron, no es que queda tan bien que digamos, ok. El ruido, entre que yo le he hecho modificas a las otras máquinas, en esta se escucha un poquito no tan alborotada, digamos, ¿no? Porque el ruido es este, directamente en la segunda velocidad, ok. Está lubricada, está con aceite, pues el ruido es ese. Ok, no se siente ese ruido tan alborotado como cuando lo hice con la 907, la misma de la VGR. Está aquí, no, pues el ruido no se alborota mucho. Es más, no se alborota. Claro, su sonido original con sus cuchillas originales no es así, es un poquito más bajo. Sí se ha alzado un poquito, pero respecto a la Babyliss original con su cuchilla original, se escucha pero demasiado, ¿entienden? Aquí pues está muy bajo. Y la fuerza sigue estando. Yo marcándola con la aplicación de los RPM, marca entre los 8200, algo así, está llegando casi a los 8300, ¿ok? Con estas cuchillas, ¿ok? Me gusta este sonido, la verdad se escucha muy bien, pero seguramente ustedes están esperando ver cómo corta. Ahora vean este video. En esta manera que pruebo la máquina, justamente cuando inicié a probarla, el cliente me dijo que le estaba haciendo un poquito mal. Me tuve que detener y probarla así. Obviamente despacio porque tenía miedo a lastimar. Luego de que agarrando un poquito más de confianza, vean que ya voy con la máquina directo hasta arriba, ¿ok? Corta, de cortar, corta como están viendo ahí, ¿ok? La maquinita va cortando. De esta manera también, vean, con la cuchilla al revés, corta. De todas maneras va cortando, ¿ok? Vean ahí, ¿ok? Fue ya yendo mejor, teniendo un mejor control. Si quisieran marcar, vean cómo marcaría, ¿no? La parte del sequillo, a pesar de que el cabellito está un poquito largo. Pero de todas maneras va limpiando, va marcando ahí en esas partes. Suavemente lo hace. Obviamente no lastima pues porque no tiene un cero completo. ¿Ok? El cero que tengo es ese que ven ahí. En conclusión, digamos que ahora vale la pena o no poner las cuchillas Babyliss aquí. Yo les puedo decir que sí y no. Sí, porque de todas maneras cambia un poco, cambia. Las cuchillas que vienen aquí originales a veces podían interferir en los poros, ¿ok? Si es que no se tiene mucha atención, si es que no se tiene experiencia, podría lastimar, ¿ok? Con las cuchillas Babyliss ese problema pues ya no existe. Así que tendríamos algo mejor porque de todas maneras corta, o sea, está cortando mejor que con la cuchilla original, ¿ok? Sea marcando y sea pues, limpiando, ¿ok? Porque ya la potencia es la máquina y las cuchillas Babyliss, pongas donde las pongas, trabajan muy bien. Bueno, no en todas, pero la magia, digamos que el 50% lo hace el motor y el 50% lo hace la cuchilla. Y aquí la cuchilla Babyliss está trabajando muy bien, pues es que ya no se puede hacer más. Si la regulación es esa, no se puede pedir más. Y lo negativo es que pues, es ese, no se puede regular a cero. O sea, ¿de qué beneficio cambiar la cuchilla para tener algo mejor si es que no se va a regular a cero, ¿no? Es un problema. Por eso dije sí y no. Sí, porque de todas maneras corta mejor, el ruido no se alborota, marca también muy bien y pues está bien, ¿ok? Y no, porque de todas maneras no se puede regular a cero. Pero eso yo ya no podría hacer nada, ¿no? No podría hacer una modificación ahí, dañar algo para que se regule a cero, porque las máquinas que yo tengo después van vendidas, ¿ok? Y no podría dañar una máquina para hacerles ver eso, porque mis máquinas van vendidas y así es que ruedan, ¿no? Traigo las máquinas, las vendo y traigo más. Traigo máquinas, las vendo y traigo más. Así funciona. Si es que ya tienes una cuchilla Babyliss o Yukai Pro o Lense Pro, puedes probar hacer el cambio. Pero directamente comprarte esta máquina para comprarte después una Babyliss, yo diría que no. Eso no lo recomiendo, ¿ok? Porque no vale la pena ir a invertir en esta máquina solamente para ponerle las cuchillas Babyliss
para mí no. La máquina es recomendable. Okay, si te compras solo la máquina, está muy bien. Pero no hagas esa inversión de comprar la máquina para ponerle cuchillas Babyliss. No, para mí no, o sea, no vale la pena. De todas maneras, la maquinita no pierde potencia, más bien gana, se siente mejor, con más potencia. El ruido, como dije, no aumenta. La vuelvo a encender. Ok, y de todas maneras trabaja. O sea, ya ustedes verán lo que hacen, ¿no? Ya no puedo hacer más. Ese es todo, mi gente. Como siempre ya sabes, nos vemos en el próximo video.